En el octavo episodio de la serie Sref Ruya, Sref hizo un gran movimiento contra Nusret al demostrar que no se inclinará ante nadie. Aunque Nisan está dispuesta a desaprovechar la oportunidad que tiene para su carrera por el bien de Sref, le esperan sorpresas mayores en el futuro. Cuando la lucha de los huérfanos con la tribu comienza a perturbar a los ancianos del inframundo, ocurre un desarrollo inesperado para ambos bandos. Mientras tanto, el empeoramiento de la condición de Yaqub Baba es una señal de que se producirán cambios radicales en los huérfanos. Qadir, que está haciendo todo lo posible para evitar que Sref llegue al poder, ha comenzado a acercarse a Nisan. ¿Se atreverá Qadir, ardiendo de amor y ansia de poder, a traicionar a Sref, a quien le prometió estar siempre a su lado? ¿Es posible? Sref, quien acepta enfrentarse a Nusret en el punto en que los huérfanos están en peligro, hará que los equilibrios cambien nuevamente con un movimiento sorpresa que tendrá impacto en el inframundo. El rostro del poder, la nueva obra de Sref. El movimiento que Sref realizó contra Nusret en este episodio no fue solo un enfrentamiento individual, sino también la primera vez que los huérfanos se enfrentaron a un forastero de una manera tan organizada. Esta escena fue muy poderosa tanto visualmente como con el diálogo. La frase de Sref, "no somos la sombra de nadie", puede considerarse como uno de los puntos de ruptura psicológicos del personaje. No una demostración de poder, sino una lucha por la existencia. Aunque el arrebato de Sref contra Nusret en el episodio 8 puede parecer un clásico truco de muchachos en la superficie, cuando se examina en profundidad, esta escena fue un hito en la construcción de la identidad y el liderazgo de Sref. Este no fue solo un momento para oponerse, sino para declarar su propia existencia, sus valores y su identidad. Por primera vez apareció en el escenario no solo bajo la sombra del padre Jacob, sino también por su propia voluntad. En la escena donde Sref se enfrenta a Nusret, dos cosas llamaron la atención. Carga emocional, la ira de Sref venía desde adentro. No fue una política planificada, sino un arrebato emocional. Pero esta ira no lo debilitó, al contrario, lo hizo parecer más real y valiente a los ojos de la gente que lo rodeaba. Momento oportuno, la decisión de Sref, tomada en un momento en que la salud de Yaqub Baba se estaba deteriorando, fue un mensaje que decía: estoy aquí antes de que se produzca un vacío de liderazgo. Esto demostró que era un estratega instintivo. Cita crítica. No crecimos a la sombra de nadie, somos el sol que quema las sombras. Esta línea fue un desafío no solo para Nusret sino para todas las autoridades. Con estas palabras, Sref crea su propia identidad rompiendo con el rol del niño obediente. Este también fue un punto de inflexión para otros personajes de Orphans. Por primera vez, el respeto por Sref no estuvo alimentado por el miedo sino por la admiración. Impacto en los huérfanos. Este movimiento de Sref creó un efecto dominó en los demás miembros de los huérfanos. El cambio en la mirada de Karaka y Celil fue especialmente claro. Ahora veían a Sref no como un hijo de padre, sino como un líder potencial. Esta podría ser una de las transformaciones fundamentales que acelerarán la transición de Sref a la cabeza de los huérfanos en los episodios posteriores de la serie. Nusret no es solo un enemigo, también una de las figuras poderosas del inframundo. Este movimiento de Sref no fue solo una venganza individual, sino la chispa de una gran guerra. Este movimiento realizado por Sref dentro de la orden clandestina perturbará algunas mentes superiores. Esto nos muestra que Sref ahora se está convirtiendo en una amenaza no solo dentro de la familia sino también fuera del sistema. Señales para el futuro. Está claro que Nusret no permitirá que esta acción quede impune. Probablemente intentará acorralar a Sref a través de Nisan, que es su eslabón más débil. Aunque la gente del entorno de Sref parece apoyar su decisión, en el fondo puede que les incomode que un líder esté tan enojado. Si Yaqub Baba muere, Sref podría enfrentarse no solo a Nusret sino también a un frente de traición que surge de su interior. Amor o honor. El callejón sin salida de Abril. Nisan abandonó su carrera por Sref y reveló su conflicto interno. Por primera vez, April se dio cuenta de cuánto podían afectar sus decisiones emocionales a su vida. Aquí su situación atrapada entre su identidad femenina y el rol de amante abnegada, impuesto por la sociedad, sirvió a los mensajes sociales de la serie. Uno de los puntos de quiebre del episodio fue el rechazo de Nisan a la oportunidad que se le presentó en el extranjero en su carrera. Este desarrollo transformó todos los planes de Nisan para el futuro. El dilema básico aquí es:
El lugar al que iba le abría la puerta a la vida que había soñado. Sin embargo, el lugar donde ella permanecería contenía al hombre al que ella sentía que pertenecía su corazón. En esta escena, la expresión de incertidumbre en el rostro de Nisan mientras mira a Esref no es solo indecisión, sino también una contradicción entre el deseo de libertad y la pasión. El mundo interior de Abril, ¿es el amor una renuncia? Aunque en este episodio el personaje de Nisan se acerca más al modelo de mujer abnegada de la televisión turca clásica, la decisión que tomó fue en realidad una elección, no una rendición. Esta distinción es muy importante. Entrega, renunciar a los propios deseos e integrarse en la vida de otra persona. Elección, ser consciente de todas las opciones y elegir conscientemente permanecer. Esta diferencia se reflejó muy claramente en las escenas de Nisan. En realidad, no se quedó por Esref, sino por la posibilidad de un futuro con Esref. Esto no es pasivo, al contrario, es una decisión activa y consciente. Lucha por el honor, el enfoque de Kadir. El creciente interés de Kadir por Nisan profundiza aún más su dilema entre el amor y el honor. La posibilidad de que Esref fuera arrastrado al lado oscuro también reveló su debilidad a los ojos de Nisan. ¿Qué le espera a Abril en el futuro? Si el lado oscuro de Esref se vuelve más dominante, el arrepentimiento de Nisan puede comenzar. Si la manipulación emocional de Kadir aumenta, Nisan puede encontrarse en un triángulo amoroso. Si surgen nuevamente oportunidades profesionales, April puede encontrarse nuevamente en la misma situación. ¿Detrás de un hombre o en tu propio camino? Dark Balance, Tribu y Inframundo. La entrada de los ancianos del inframundo en escena por primera vez en este episodio amplió el universo de la serie y también señaló que el conflicto entre los huérfanos y la tribu se llevaría al siguiente nivel. El deterioro del estado de salud de Yaqub Baba demuestra, en particular, que este nuevo orden será doloroso. Las escenas más impresionantes. La escena donde Esref se enfrenta a Nusret. Esta fue la escena más fuerte cinematográficamente. El uso de la luz y la sombra fue diseñado para reflejar el mundo interior de Esref. El momento en que Nisan rechazó la oferta de trabajo para Esref. El sacrificio de Nisan fue transmitido directamente a la audiencia a través de sus expresiones faciales, lágrimas y voz interior. La escena donde Yaqub Baba revela una carta de testamento del pasado. Esta escena contenía presagios importantes para episodios futuros. Expectativas para futuros episodios. Con la posible muerte de Yaqub Baba, surgirá un vacío de poder y el liderazgo de Esref se verá seriamente puesto a prueba. Si se establece un vínculo emocional entre Kadir y Nisan, podría causar la destrucción personal de Esref. Una guerra de poder a tres bandas puede comenzar entre la tribu y el inframundo, tribu, inframundo, huérfanos. Conclusión. El episodio 8 de Esref Ruya reforzó el poder narrativo de la serie como un episodio que destacó los conflictos psicológicos de los personajes y fue apoyado por escenas visualmente fuertes. Se estableció una estructura en capas, tanto en sentido dramático como político, especialmente con el recorrido de liderazgo de Esref, la lucha interna de Nisan y el avance insidioso de Kadir. Es seguro que la tensión de la serie aumentará aún más después de este episodio.